A ver, creo que ya estamos conectados. Para los que se conecten, sepan que las preguntas las tienen que hacer donde está el signo de interrogación, abajo. Aunque le voy a dar más tiempo a las preguntas aquí acumuladas, a ver si, no sé si alcance a terminar o casi a terminar. Porque como les decía en el live de ayer, sí me gustaría pues empezar el 2022 ya más desahogado de esto. A ver, entonces, de cualquier manera haré el esfuerzo de responder algunas aquí que me dejen, en donde está el signo de interrogación, ahí lo pueden poner. A ver, vamos a empezar primero con la oración. En nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, danos todo lo que nos une a ti, quítanos todo lo que nos separa de ti, líbranos de nuestro egoísmo y entréganos enteramente a ti. Que nunca se haga nuestra voluntad, sino siempre hágase la tuya. Amén. Para el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pues bien, entro en materia y me voy como flecha. A ver, dice: hola, le escribo desde... no voy a decir el nombre. Dice su nombre también personal. He visto casi todos sus videos y gracias a sus charlas he aprendido y he cambiado en muchos aspectos de mi vida. Una pregunta: ¿puedo estar en un coro y leer las lecturas en misa estando en unión libre? Un abrazo, hermano, y bendiciones. Yo lo que le diría básicamente es que consulte con su párroco, porque estrictamente hablando no tendría que haber un impedimento per se, sobre todo con respecto al coro, de si usted no está con el sacramento del matrimonio. Pero le invito a resolver el problema de raíz. Si no está con el sacramento del matrimonio pudiéndolo recibir, pues ¿qué espera? ¿No? La solución está ahí en apurarse a recibirlo. Si no lo puede recibir porque usted ya ha sido casado o su pareja ha sido casada a la iglesia, nada pierden en meter su caso a un tribunal eclesiástico para ver si dicho matrimonio es nulo y se puedan ustedes casar. Pero mientras resuelve eso, yo creo que la principal cosa es que ponga más énfasis en a ver si se puede resolver su situación. Pero mientras se resuelve o no se pueda resolver del todo, yo no encuentro ningún problema en que sirva en estos ministerios. Pero sí que tenga en atención a su párroco. Coménteselo, porque también los planes pastorales que hace su párroco de cómo quiere llevar a la comunidad, etcétera, hay que respetarlo y muchas veces no es que lo vea malo, sino que no lo vea prudente, ¿eh? Aquellos que se escandalicen de esto, pues habría que decir si todo lector que se para ahí está en gracia. Habría que saber, ¿no? Otra cosa sería, eso sí sería diferente, ministro extraordinario de la comunión. Ahí esa es otra cosa. Y pero bueno, consulte a su párroco. Vamos a la siguiente. Y también, suponiendo que su párroco le dijera que no, lo que sea, no se aleje. Usted vaya a misa, acérquese, haga todo lo que puede hacer, ¿no? Siguiente pregunta, dice: hola Cristian, me llamo, me ahorro el nombre, me gusta mucho tu contenido, haces una gran labor de evangelización. Quiero hacerte una pregunta de apologética. ¿Cómo puedo defender la postura católica sobre la masturbación cuando alguien me da argumentos supuestamente científicos y la opinión de algunos médicos que recomiendan esta práctica? Esto no me extraña, pero aquí el problema está en la visión de la sexualidad, ¿no? Inclusive he encontrado material, por ejemplo, en contra de la pornografía, que ayudan
a quitar la pornografía, pero dicen que no hay problema en la masturbación. Claro, no con pornografía, ¿verdad? Entonces, el problema está de raíz, la visión de la sexualidad. Yo aquí lo que te recomendaría es que profundizaras sobre la teología del cuerpo de Juan Pablo II, ya sea todas las catequesis que él dio, o hay ya libros especializados en donde sintetizan, organizan todo ese contenido. Porque aquí el punto es entender qué es el cuerpo, cuál es la finalidad del cuerpo, cuál es la finalidad de la sexualidad. Y para resolver esta cuestión de la masturbación, la finalidad de la sexualidad es unitiva y procreativa. Y en la masturbación no se da ninguna de las dos. No hay sentido de unidad, es un acto egoísta. Y en cuanto a apertura a la vida, pues desde luego que tampoco lo hay, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, se distorsiona el sentido de la sexualidad y del cuerpo en esto, ¿eh? Yo no estoy de acuerdo en cuestiones de los que la justifican, en este sentido científicos, entre comillas. Vean las entrevistas que he tenido con el doctor Gutiérrez Ospina, que él pues no es estrictamente creyente y todo esto, pero él mismo reconoce de que la ciencia tiene sus ídolos y la ciencia tiene sus deformaciones, o más que la ciencia, los científicos, ¿no? Entonces, también hay que diferenciar entre ciencia y cientificismo, ¿eh? El cientificismo hace a la ciencia afín en sí mismo, que nada se explica si no es por la ciencia, etc. Es un dios, la ciencia. Generalmente los que tienen este tipo de planteamientos se van también a ese tipo de cuestiones cientificistas, ¿verdad? Pero bueno, yo recomendaría leer la Teología del Cuerpo de Juan Pablo II. Me traje agua. Y y aquí el asunto es la finalidad de la sexualidad, ¿no? Que en el caso de la masturbación no se da. ¿Saben? Hay diferencia también en cierta masturbación de niño. Se les tiene que educar, no al típico manazo, déjese ahí, sino verdaderamente de una manera adulta, madura. Pero lo que hay que decir que en este caso la exploración que hace el niño, estrictamente hablando, pues no estamos hablando de una masturbación formal, ¿no? Aunque sí hay una estimulación. Eso estrictamente hablando pues no está mal por una cuestión explorativa del niño. Hay que educar al niño, claro está, ¿va? Pero pues bueno, eso podría decir. Voy a la siguiente de acá. Hermano, esta madrugada desperté con un dolor profundo de iglesia por todo lo que está pasando. El consumismo que nos agobia, los ministros dedicados en redes a realizar montaje de TikTok, fotos en gym y tantas cosas que se vuelven de alguna manera contradicción frente al hermano que sufre y solo. Perdón por escribirte esto, pero sí me gustaría que su merced, al ser colombiana, su merced predicará algo sobre esto. Bueno, con respecto a lo de TikTok, pueden ver el video que grabé en reacción al video del padre Rabasi. Creo que eso resuelve un poco mi perspectiva con esto, lo del TikTok. Y siempre que nos escandalice algo en la iglesia, siempre interiorizarlo personalmente. Siempre recordar que así como en la comunión de los santos, hay la comunión en el pecado. Y que los pecados que ve uno en la iglesia y en el mundo generalmente están relacionados con los pecados individuales personales. Entonces, siempre, no digo que no se pueda hacer algo al exterior, pero siempre comenzar por el interior. ¿Qué culpa he tenido yo en la situación en la que se encuentra la iglesia y el mundo? Porque hoy tenemos mucha gente denunciando dentro de la iglesia cuestiones que están mal, algunas cosas ni siquiera están mal, pero bueno, mentalidades rígidas. Pero suponiendo que estén mal, tú escuchas los discursos de estos defensores de la doctrina, estos ortodoxos, pilares de la catolicidad, etc. Y nunca los ves asumiendo las culpas que ellos tienen, ¿ya?
Son expertos en sacar las culpas ajenas, pero nunca las propias. Y mucho menos hacerse responsables de lo que nosotros hemos cooperado indirectamente a través de nuestros pecados personales, ¿no? Entonces, e inclusive negándolo. Rafael Díaz, por ejemplo, él literalmente lo ha dicho por uno de mis videos, que él no tiene nada de culpa, y le dice a la gente que ustedes no crean que ustedes tienen la culpa en nada de los desastres que están haciendo algunos obispos alemanes, ¿no? Esto significa, con esa afirmación, Rafael Díaz le dio un cachetadón a la doctrina de la comunión del pecado, que está descrita muy en especial. Juan Pablo II la habló en Reconciliatio et Penitencia. Ahí habla, que significa que mi pecado, por muy individual, por muy privado y oculto que sea, está en conexión con, con los miembros de la iglesia y del mundo. Por lo tanto, mi pecado personal influencia los pecados, por ejemplo, mayores, más grandes, ¿no? No directamente, pero al menos indirectamente. Entonces, que es la misma lógica de la comunión de los santos. Un acto de virtud que nadie se entere, en secreto, en silencio, es oxígeno que se va a las venas de la iglesia y del mundo entero, ¿no? Si no fuera así, no nos servirían, por ejemplo, los monjes de clausura. Ellos ayudan demasiado en oración y en trabajo, ahí, escondiditos, ¿no? ¿Por qué? Porque esta gracia que se corre a través de las venas del cuerpo místico de la iglesia, son garantías de que nos lleguen esos beneficios, pero también para lo malo. Entonces, yo le diría, si se puede hacer algo al exterior, hagámoslo, pero sobre todo, nunca dejar de ver que la prioridad está en lo personal o en lo interior. Diría San Juan de Ávila, se le beneficia más a la iglesia revisando la propia conciencia que la conciencia ajena. Siguiente. Hola Cristian, ¿cómo estás? Felices Pascuas. Imagínense, esta pregunta es desde la Pascua. Y que Dios siga llenando tu vida de bendiciones. Hoy tengo una pregunta que vengo pensando hace días. La pregunta es si la resurrección de Lázaro es igual a la resurrección de Jesús. Yo pensaría que no. Pienso que antes de Jesús no se puede hablar de resurrección. Uno pensaría que la muerte de la que se habla es una muerte espiritual. Pero, a ver, creo que voy a ir por partes, porque si no me voy a cantinflar. La pregunta es si la resurrección de Lázaro es igual a la resurrección de Jesús. No. La resurrección de Jesús es resurrección con mayúscula. Es una transformación, es una glorificación del cuerpo. Es un cuerpo resucitado. Estrictamente hablando, de Lázaro no tendremos que hablar tanto de resurrección, sino como de revivir, más o menos. Algunos exegetas lo tratan de diferenciar, ¿verdad? Para precisamente no mezclarlo con el sentido amplio de la palabra resurrección, ¿verdad? Lázaro revivió, no resucitó, porque por ejemplo un cuerpo resucitado, estrictamente hablando, no muere más, ya está glorificado. Lázaro revivió, ¿verdad? Pero se volvió a morir. Entonces, se volvió a morir Lázaro. Entonces, de hecho hay una leyenda que dice que creo que fue obispo allá como por una ciudad de Francia, me parece, si no mal recuerdo. Pero Lázaro se murió por segunda vez. Entonces, la vida que recuperó es la que había perdido. El que resucita no recupera la vida que ha perdido. Llega a un nivel de vida más amplio, más total, que es con la glorificación del cuerpo. Luego dice, yo pensaría que no. Pienso que antes de Jesús no se puede hablar de resurrección. Uno pensaría que la muerte de la que se habla es una muerte espiritual. Este también es una cuestión, un dato a aclarar. La muerte, o sea, teológicamente hablar de muerte espiritual, estamos hablando del infierno. Eso es muerte espiritual. Ahora, muerte, en seco, la muerte es la separación del cuerpo y el espíritu, ¿no? Dice, pero entonces, ¿cómo explicar los 4 días que el cuerpo estuvo encerrado? ¿Cómo aguantó tanto tiempo encerrado? No sé bien, quisiera entender cuál es el sentido teológico de esta muerte. El sentido teológico lo mismo lo dice el pasaje bíblico.
Jesús dice, ¿cómo dice? Yo soy la resurrección y la vida. Quien está en mí no muere, sino vivirá. Una cosa de esas, ¿no? Entonces, y siempre por eso ahí les recomiendo tener una buena Biblia. La Biblia de Jerusalén, la Biblia de Navarra, porque los comentarios escriturísticos son muy buenos, ¿no? Entonces, esto por el sentido teológico. Y termina diciendo, porque si es verdad lo que pienso de que es una muerte espiritual, ¿cuál es el sentido de los 4 días y por qué no permitir que si fuera así no se es un poco difícil de entender? Aunque en este camino de estudio y aprendizaje he comprendido muchas cosas que no lo son, como que los patriarcas no son personas, sino que es la representación de un pueblo. Ahí nos tendremos que meter a detalles exegéticos. Pero en este caso no lo tengo claro todavía. Pues eso, no es resurrección estrictamente lo que pasó Lázaro, sino revivió, recuperó la vida que tenía, pero vida terrenal. La resurrección en el amplio sentido de la palabra es la glorificación del cuerpo. Entonces, en este sentido, todos los que han muerto y están en el cielo todavía no resucitan, están esperando la resurrección, la parusía. Siguiente, hermano, me gustaría compartir con usted una situación que me tiene muy triste. Verá, he tenido demasiados encuentros no muy amistosos con los llamados ortodoxos, tanto los de Rusia, los griegos y los antioqueños. Y en esos encuentros con feligreses, fieles y sacerdotes ortodoxos, siempre acabamos de mala manera. Ellos dicen que nosotros los católicos no somos la Iglesia de Cristo y que ellos sí, y que son más antiguos que nosotros. También que somos herejes, que nosotros agregamos que el Espíritu Santo viene del Hijo y no es así, que solo viene del Padre. También dice que el papado nunca existió y que desde el principio ningún apóstol estaba por encima del otro. También dicen, bueno, yo creo que vamos a ir por partes también. La primera cosa, esto yo también ya lo he mencionado muchas veces. Tristemente hay un gran sector, no es pequeño, dentro de la Iglesia Ortodoxa que sigue amasando la amargura de una división bastante dolorosa, de hecho la primera más fuerte, que fue en el 1054 con ellos, y que el Papa recientemente en su viaje a Grecia mencionó de que fue una división más por razones políticas o por lo menos razones que no tienen nada que ver con la fe cristiana. Volvió a pedir perdón el Papa Francisco, porque lo han hecho anteriormente Benedicto. Un primer paso de reconciliación vino con Pablo VI. Entonces, y del lado católico también, tristemente, hay un sector en donde pues bastante amargura está pasando, la misma amargura. Y yo digo, es una división del 1054, imagínense, 1054, o sea, ya vamos para los 1000 años de separación. Y para mí personalmente, aunque pueda sonar un poco fuerte, me parece totalmente ridículo, una verdadera payasada, que haya ortodoxos y que haya católicos amasando ese resentimiento de casi 1000 años. Gracias a Dios, de las dos partes encontramos gente dispuesta. De hecho, hay mucha probabilidad de que el Papa Francisco vaya a visitar el año que viene Rusia, que eso sería tremendísimo. Ha hecho lazos con los diferentes patriarcas, con el de Rusia, Kirill, con Bartolomé, con los griegos, etc. Y yo creo que eso es la mirada que tenemos que tener. También tengo pendiente por ahí una videoreacción a una entrevista ya de algunos años atrás del patriarca ortodoxo antioqueño de México. Y mencionó que cuando el Papa visitó Antioquía, ya no me recuerdo si el Papa Francisco u otro Papa, el patriarca ortodoxo le dijo al Papa, el sucesor de San Pedro, el primer sucesor de San Pedro, recibe al segundo sucesor de San Pedro, una cosa así. ¿Por qué San Pedro?
presidió la iglesia de Antioquía, ¿verdad? Evidentemente murió en Roma y por eso tenemos la iglesia en Roma, ¿verdad? Entonces, pero Pedro dirigió a la iglesia de Antioquía. Entonces, en ese sentido, yo prefiero, porque yo quiero mucho a los ortodoxos, seguir haciendo intentos y promocionando todos estos esfuerzos de los buenos católicos, entre ellos el Papa, y de los buenos ortodoxos, entre ellos algunos de los patriarcas, de seguir acercándonos, de seguir creciendo en la caridad. Y yo la verdad deseo que antes del 2054 se vuelva a reunir. Ya he mencionado también cómo el Papa Benedicto XVI mencionó que, como sugerencia, que pudiéramos pensar en que los ortodoxos se puedan unir con nosotros sin exigirles nada de lo que nosotros hemos desarrollado teológicamente, inclusive dogmáticamente, después del 1054. Por ejemplo, los ortodoxos no creen en el purgatorio, no han llegado a ese discernimiento teológico, ¿eh? O a esa deducción teológica. Pues decirles sí, que seamos uno y respetarles su proceso, porque la iglesia tampoco desde el inicio no creó en el purgatorio. Son cuestiones que se han desarrollado. El problema es que a veces tenemos, y sobre todo en la iglesia católica, una visión de la fe y de la doctrina rígida. Evidentemente el dogma no cambia, pero es un misterio, y el misterio si es misterio significa que no lo entendemos totalmente. Entonces la iglesia va desarrollando eso. Por eso ustedes creen que la Asunción solamente pasó hasta que Pío XII la declaró como dogma. No, es una cosa que en el pueblo de Dios ya se venía amasando, se va desarrollando y se confirma con la autoridad del Papa, ¿eh? Entonces, pero muchas cosas que tenemos en la iglesia católica ha sido proceso de eso. La misma revelación. Tú ves del Génesis hasta el Apocalipsis y tú ves el proceso de paciencia que ha tenido Dios de irse revelando progresivamente, ¿va? Entonces, el problema son aquellos que, no, estás así, punto y cuadrado, y se dicen defensores de la doctrina cuando en realidad van en contra de la doctrina, porque cuando dice, el dogma es así, no puede cambiar, claro, no puede cambiar, pero se puede profundizar. Y si tú me dices que no se puede profundizar, me estás diciendo que ya no es un misterio. Entonces, me parece muy buena la iniciativa que dijo Benedicto XVI de no obligarle a los ortodoxos a creer en cosas que nosotros hemos empezado a madurar o a creer después del 1054. Pero bueno, sigo con la pregunta. Dice, ellos dicen que nosotros los católicos no somos la iglesia de Cristo. En esto, la iglesia católica manifiesta más humildad, porque ellos sí los reconoce, y los reconoce como iglesia apostólica, ¿no? En eso yo me siento tan orgulloso. Hay curiosamente, los católicos estos más rígidos, más tradicionalistas, no tradicionales, tradicionalistas, se sienten cuando un papa pide perdón, cuando el Papa Francisco besa el medallón de los ortodoxos, o le pide al ortodoxo Bartolomé que le dé la bendición. Eso es a bajarse. ¿Por qué? Porque esos son católicos que tienen la dimensión de la fe altanera, real, de realeza, pero al estilo mundano. La realeza del cristiano es de servicio. Entonces, yo me siento muy orgulloso cuando veo en los papas estos actos de humildad, porque se podían poner en la misma posición. No, es que ustedes son herejes, ustedes no son la iglesia de Cristo, etc. Y se acercan con humildad. Hay algunos que se escandalizan de que, ay, qué curioso que los papas después del Concilio Vaticano lo están canonizando a casi todos. Pues que hay que revisarlos. Hay que revisarlos, y han tenido gestos de santidad alta, ¿no? Y entre estos, con la relación con los ortodoxos, para mí, yo me enorgullezco bastante, en este sentido, que la parte nuestra es la que intente acercarse, que la parte nuestra es la que intente pedir perdón, que la parte nuestra empiece a ceder, que la parte... Porque eso es donde demostramos que somos verdaderamente la iglesia de Cristo, no nomás por un titulito, sino porque nos comportamos como Cristo. Que Cristo dijo que si yo soy el primero en todo, si yo soy el maestro, si yo, etc., y los he lavado los pies. O sea, la iglesia católica comprueba que es la iglesia de Cristo cuando también se va comportando como Cristo se comporta. Entonces,
Sí, de hecho ellos, los ortodoxos, dicen que nosotros somos herejes. Nosotros no decimos que son herejes, nosotros decimos que son cismáticos, que es menos grave, vamos a decirlo así. Dice, ellos dicen que nosotros los católicos no somos la iglesia de Cristo y que ellos sí, y que son más antiguos que nosotros. Es más, déjeme, va a sonar a que me estoy alzando el cuello, pero no es así. Pero ya que se está dando con esto, saben que yo tengo algunas amistades, sobre todo aquí en Instagram, y una querida amiga ortodoxa que hace iconos, ella no solamente me quisiera vender, sino hasta regalar algunos de sus iconos, pero no puede porque el estudio de iconos al que en él trabaja es de un ortodoxo, un sacerdote ortodoxo, su director espiritual, y es de estos que siguen amasando las amarguras del 1054. Y pues no pueden venderle ni regalarle un icono a un católico de ese tamaño. Entonces, y ella pues, y yo trato de no presionarla, pero dentro de nuestra amistad, ella, que fue hace como unas semanas, ya no me acuerdo, pero y ya no me acuerdo el contexto, pero me dice que nunca había encontrado un católico como yo, que la tratara con la caridad necesaria, que no la juzgara, porque así como esta persona está diciendo, siempre que hablo con ortodoxos de Rusia, los griegos antioqueños y todos esos encuentros con esos feligreses y fieles sacerdotes ortodoxos, siempre acabamos de mal manera. Pues habría que ver cómo tratas también a ellos, o cuál es la relación que tienes con ellos. Porque fíjate que esta ortodoxa, hija espiritual de un ultra ortodoxo, me dice que le admira el poder, y repito, esto no es para alzarme yo el cuello, porque yo no es que tenga virtud, simplemente intento ser un amigo congruente con mi fe católica, respetuoso, no ando con proselitismo, pero que haya llegado a ella a decir que no ha encontrado un católico que la tratara con tanta dignidad como conmigo, significa de que se puede hacer algo por la unidad, ¿no? Aquí la persona que me está haciendo esta pregunta también se tendría que preguntar eso. Si los encuentros con esos ortodoxos siempre terminan en broncas, ¿cómo te acercas también tú? ¿Dónde me quedé? Dice, que no somos la iglesia de Cristo y que ellos sí, y que son más antiguos que nosotros. Nosotros somos igual de antiguos. Y eso los mismos patriarcas lo reconocen. Éramos una propia iglesia hasta antes del 1054, una sola iglesia. También que somos herejes, que nosotros no le decimos herejes, nosotros somos más caritativos, son cismáticos. Que nosotros agregamos que el Espíritu Santo viene del Hijo y no es así, que solo viene del Padre. Ese es un problema de traducción que hemos tenido, el filoque, ¿verdad? No lo voy a desarrollar aquí porque necesito responder más preguntas, pero en eso cada vez se han limado más las asperezas. La división no vino por el filoque, la división vino realmente por cuestiones políticas, de poder, etc. Que nada tienen que ver con la Iglesia de Cristo, se ha dicho de paso. También dicen que el papado nunca existió y que desde el principio ningún apóstol estaba por encima del otro. Esto es la premisa que ellos tienen, pero fíjense que han hecho un avance. Antes simplemente no reconocían al Papa, de hecho se los comulgaron desde el punto de ellos, pero hoy lo reconocen, y lo reconocen como primus inter pares. ¿Qué significa primus inter pares? Reconocen que el Papa es el primero, pero entre iguales. Entonces, y es un avance, de que se va avanzando, ¿eh? Por encima del otro. También dicen que hemos hecho herejías como la Inmaculada Concepción. La Inmaculada Concepción, ellos también creen en la Inmaculada Concepción, pero no a nivel de dogma, ¿no? Entonces, por lo tanto, hay ortodoxos que pueden no creer en la Inmaculada Concepción, porque no es una cuestión dogmática. Pero muchos ortodoxos creen en la Inmaculada Concepción. Y que la Virgen de Guadalupe es mentira, y que todos los santos católicos después del cisma son mentira, y solo los santos ortodoxos son válidos y reales. Esas son patadas de ahogado.
Inclusive yo estoy ya preparando un retiro, ya les voy a dar para los que quieran participar, y va a ser basado en un escrito de un santo ortodoxo, porque nosotros los católicos también reconocemos el valor espiritual de santos ortodoxos canonizados después del 1054 solamente por la Iglesia Ortodoxa, ¿eh? Y algunos ortodoxos aceptan, vamos a decir, no formalmente, ¿verdad? Pero la riqueza espiritual de muchos santos. Por ejemplo, los ortodoxos quieren mucho a San Francisco de Asís, por decirlo, es un caso, ¿verdad? Ellos también tienen su San Francisco de Asís, San Serafín de Sarov, ¿verdad? Entonces, también dicen que son pedófilos o ay, que les escarban. Yo creo que de la pedofilia nadie se salva. Si el mayor número de pedófilos están dentro de propia casa. Bueno, ya después pura... El que me escribió esto ya no voy a leer, es muy largo. Pero pero a mí me huele, espero equivocarme, que tú también, tú, el que me escribiste, eres igual que estas personas. Precisamente por eso terminan tus contactos con esos ortodoxos en broncas. Porque se escarban y se echan sal y limón en las heridas en vez de empezar a fortalecer lo que nos une, etc. Siguiente. ¿Has pensado y orado sobre plantear una asociación seglar que viva tu carisma, ya sea célibes o matrimonios? Una vez un sacerdote me lo propuso, pero yo no lo siento. Si Dios suscita algo, pues bueno, pero no tengo vocación de fundador en este sentido. Digo, he hecho comunidades de vida cristiana que ya caminan solitas y todo esto. Si eso se puede llamar un poco fundar, ¿verdad? Pero así como que vocación de fundador. Y además mi carisma, entre comillas, es tan particular que yo no me veo aplicándoselo o imponiéndoselo a otros. Hola Cristian, Dios te bendice, espero estés muy bien. ¿Qué opinión tienes sobre el anime y el consumo en exceso de este tipo de material audiovisual? Los excesos por lo general nunca serán buenos, ¿verdad? Y del anime, pues como no lo consumo tanto, en realidad no lo consumo. Si acaso yo creo que lo que he consumido, me acuerdo de las caricaturas, por ejemplo, Heidi, que me pareció una caricatura sana. También otra que era como de ánimo de abejitas, estoy hablando de mi niñez. Bueno, los supercampeones. Todo ese tipo de caricaturas. Ya la mentada Dragon Ball no me tocó. O ya era como un adolescente joven. No me interesó. Y también vi después una imagen ya como pasada, medio sexualona y todo eso en esa de Dragon Ball, que ya... También los caballeros del Zodiaco nunca me llegaron por esta cuestión de la superstición del Zodiaco. Pero fuera de eso no tengo tanto contacto con el anime. Y tampoco es que me llame mucho la atención. Así que fuera de eso no sabría decirlo. Ahora, el exceso, repito, ahí sí, los excesos. Les recuerdo que solamente podemos excedernos, si es que se puede, en las virtudes teologales. Nunca tendrás demasiada fe, nunca tendrás demasiada esperanza y nunca tendrás demasiada caridad. En eso sí hay que excedernos. En las demás virtudes, la prudencia las tiene que regir. No siempre uno tiene que ser del todo veraz, ¿ya? La prudencia me puede decir, no, mejor cállate, etc. Pero las virtudes teologales, en esas, sin empacho, denle y excédanse en fe, esperanza y caridad. Verdadera fe, verdadera esperanza y verdadera caridad, porque a veces también tenemos piratería en eso. Hola, me gustaría saber si peco moralmente cada vez que utilizo de forma obligada preservativo al tener relaciones con mi esposa. Yo no quiero manchar nuestro matrimonio utilizando métodos anticonceptivos, pero mi esposa no confía en el método Billings. Intenté abstenerme de no tener relaciones sexuales con ella, pero me fue muy mal con el pecado de masturbación. Y lo peor fue que nuestra relación se fue deteriorando cada vez más. Fueron meses muy duros. Un sacerdote me dijo que era preferible rescatar mi matrimonio porque si no lo iba a perder.
Desde que retomamos las relaciones sexuales, ya casi un año la relación mejoró, pero no sé si hago bien al comulgar. Me reclama que por qué no podemos tener relaciones sexuales libremente si ella no se siente preparada psicológica y económicamente para tener otro hijo, y que ya me esperó 8 años para tener intimidad porque yo le dije que hasta que nos casáramos tuviéramos sexo. Bueno, en este caso, lo primero yo te diría, entren en un proceso de dirección espiritual los dos. Lleven un proceso de dirección espiritual con un buen director espiritual, porque son situaciones de ver detalles muy específicos. Pero segundo, esto es un poco inusual porque en realidad la parte más del líbido la tenemos más los varones que las mujeres, y se ve que en el caso de acá pues es la mujer la que tiene más intensa esta condición. También les recomendaría que se formaran en el modelo Creighton, que es diferente del modelo Billings. De hecho es más, no sé si decir más perfecto, a lo menos es más programático, más exacto en unas cosas, y eso les pudiera ayudar. Porque aquí el punto es de que ella no va a entender los métodos de planificación natural si no entiende la profundidad de la sexualidad y lo que tiene que ver con esto en el matrimonio. Es curioso e irónico decir que después de que se reactivó la actividad sexual, el matrimonio mejoró. ¿A qué le llamas mejora? Un pecado nunca puede estar mejorando. O sea, puede estar anestesiando una situación. Y eso tarde que temprano te va a explotar. Entonces, yo diría que los pasos a dar, yo no te los voy a dar. Tienes que llevar dirección espiritual y ojalá que la lleven los dos, pero que vayan a las raíces. No se vayan solamente, es pecado, no pecado, etc. Ahora, en la parte de comulgar, yo te digo, en estar en tu lugar, yo no comulgaría. Haría una comunión espiritual. Por ser la línea tan delgadita, ¿verdad? Entonces, de discernimiento. Al menos yo no comulgaría. Pero te digo, estas situaciones sí se tienen que ver con más amplitud en un proceso de dirección espiritual, pero que sea un buen director espiritual, y ante todo les digo, váyanse a la raíz del problema. La raíz del problema no es si anticonceptivos, Billings, modelo Creighton, si tener más hijos, no hijos, etc. ¿Cuál es la finalidad de la sexualidad? ¿Qué Dios quiso con la sexualidad? ¿Cuál es la vinculación de la relación sexual en la amplitud de lo que significa ser matrimonio? No sé, no se queden con respuestas correctas, pero solamente por encimita, sino de raíz. Respondo una más de acá y ya me voy a las que me están haciendo aquí donde está el signo de interrogación. ¿Cómo podemos estar seguros de que existe Dios y es el cristiano? Es que estoy pasando por una crisis de fe, no encuentro argumentos lógicos para defenderla. Para empezar, los argumentos racionales sobre la existencia de Dios son importantes, pero no son la materia de la fe. En este sentido, si fuera la materia de la fe, tendríamos que decir que las personas que no saben ni leer, ni escribir, ni escribir, no instruidas, no pudieran llegar al conocimiento de Dios. Y es curioso que iniciamos el tiempo de Navidad, porque Navidad se acaba hasta el bautismo del Señor. Seguimos en Navidad, por si alguien no está enterado. Y el Señor se presenta a los pastorcitos. Después, a gente preparada como los magos también. No es exclusivista, es decir, no es un comunista nuestro Señor. Pero la fe no solamente depende de una cuestión intelectual. De hecho, Benedicto XVI en la encíclica de Deus Caritas Est dice que la fe ante todo, no está diciendo exclusivamente, ante todo, principalmente, no es un acto ético o intelectual en cuanto a abstracción, ¿verdad? Es decir, lo que está diciendo aquí Benedicto es decir, la fe no es ante todo, pórtate bien, un código moral. La fe ante todo no es comprendo a Dios, la teología, no. Dice Benedicto XVI,
La fe, ante todo, o sea, principalmente es un encuentro con alguien vivo y real, que es Cristo. Porque puede haber personas que se portan muy bien, porque puede haber personas con mucha teología. Vean los fariseos expertos en la Sagrada Escritura, y fueron los que mandaron crucificar a nuestro Señor. Entonces tú te puedes portar muy bien y tú puedes tener una doctrina excelente, y eso no significa que tengas relación personal con Cristo. Entonces, yo diría que la crisis de la fe la analices desde su propia raíz, ¿no? No quita el que te dejes de formar, no, síguete formando, pero si tú crees que tu fe se va a sostener solamente en si comprendes ciertos silogismos filosóficos, teológicos, escriturísticos, exegéticos, hermenéuticos, te estás engañando, te vas a estrellar o te vas a convertir en un fariseo, ¿no? Hay que ir siempre a las raíces. A mí me encanta esa parte del Apocalipsis cuando dice, conozco tus esfuerzos, has sufrido por mi causa, etc. Dice, pero tengo contra ti una cosa, que has olvidado tu primer amor. O el amor del inicio, hay unas otras traducciones. En pocas palabras, has olvidado lo más fundamental de la fe, que es el trato personal conmigo. Ahora, hay crisis de fe que el mismo Señor nos las pone, por ejemplo, las noches oscuras del alma, los desiertos espirituales, esos ayudan a madurar. Generalmente porque no empezamos a amar a nuestro Señor no por lo que nos da, sino por Él mismo. Y a esos hay que aceptarlos, ¿no? Con docilidad y humildad. Soy católico, pero me cuesta entender el celibato en la Iglesia Católica. ¿Podría darme un consejo? Si te refieres al celibato sacerdotal o ministerial, lee la encíclica Celibato Sacerdotal de Pablo VI. Es súper chiquititita y hermosa, valiosísima. Vamos a seguir respondiendo. Hermano Cristian, saludos. He visto que tienes tiempo sin subir preguntas y respuestas a tu canal de YouTube, el cual ha sido de muchísima bendición para mí. Pero por si vuelves a subir, tengo una pregunta. ¿Qué opina la Iglesia sobre deportes como el boxeo? ¿Está mal que a un católico le guste mirar ese deporte o es válido? Muchas gracias. No sé si hay algún documento en donde explícitamente hable de esto. Si hay documentos, por ejemplo, ya la otra vez lo mencioné, por ejemplo, con respecto a deportes en el que se torture o se maltrate animales. Hay una bula del Papa San Pío V en donde la condena ese tipo de actividades deportivas, entre comillas. En lo demás, no sé. Mi opinión personal, yo no estoy de acuerdo con los deportes que per se consistan en golpear a otro. O sea, simplemente no. Salvo que haya las protecciones necesarias. Por ejemplo, el taekwondo. Ahí no. U otras que son más no tanto de golpes, sino de estrategia, como la lucha libre olímpica. El boxeo, tengo mis problemas, pero de per se tampoco lo condeno por tal, porque bueno, ya ven cómo están un poco protegidos los guantes, pero per se es estar golpeando y no sé, tengo mis problemas, es ambigua mi cuestión. La que simplemente yo no tolero, no soporto ni ver, es la que le llaman, ¿cómo le llaman? Artes marciales mixtas, una cosa estas que se meten en una jaula y que ni guante, bueno, tienen un mini guante así, nada más acolchonadito, pero eso me parece salvaje, literalmente. O sea, ese tipo, no lo considero ni deporte yo personalmente, pero es opinión personal. No conozco que la iglesia tenga un pronunciamiento respecto a esto, ¿eh? Además, yo me pregunto, cuando uno ve sobre todo estas más que son más salvajadas, ¿quién las ve? ¿Por qué las ve? Tendríamos que hacer examen de conciencia. ¿Cuál es nuestra motivación? ¿Nos gusta ver? Me va a salir lo mexicano. ¿Nos gusta ver madrear al otro? ¿Cómo le quebran la nariz? ¿Cómo? O sea,
cuidado que estaríamos alimentando cuestiones de crueldad interior. No sé. Siguiente. Soy un chico de 20 años, estudiante de medicina, y pues estoy intentando discernir mi vocación espiritual. Me siento llamado a la vida consagrada, pero aún no sé qué debería de hacer. Cabe resaltar que yo sufro de atracción al mismo sexo, y pues he decidido vivir en castidad desde ese tiempo. Siento que el sacerdocio no es opción para mí, por obvias razones, y tampoco el matrimonio. Y pues siempre he sentido ese deseo de entrega para con Dios y el prójimo. Lo que más me inquieta de elegir consagrarme es el voto de obediencia, ya que soy algo paranoico de unirme a un grupo que pueda hacerme daño o a un obispo que tal vez no tenga las mejores intenciones. Sé que eso suena muy feo, pero la verdad es que sí tengo mucho miedo por tantos escándalos de comportamiento sectario y abusos. Y no estás equivocado, ¿eh? ¿Hay alguna manera de vivir una vida consagrada sin tener que unirme a un grupo? La vida célibe. Yo lo primero que te recomendaría es llevar dirección espiritual. Sería muy bueno. Con un buen director espiritual, un sacerdote que guiara. Segundo, ve las charlas sobre el celibato. De hecho, recientemente he dado algunas entrevistas y he dado una charla sobre la vida célibe. Que puede ser vida consagrada en cuanto que hace votos públicos, que en esto me parece por las razones que das que no podrías entrar, o individual de votos privados, que eso lo podrías hacer perfectamente. Veo perfectamente y te motivo a que sigas viviendo la castidad en esto. Además, si tu tendencia homosexual es muy, muy, muy fuerte, la misma iglesia nos recomienda entrar a un seminario. En el matrimonio ya ni te cuento. Entonces, es curioso que si estás trabajando en, ¿qué dices? En medicina, ahí hay una vocación. Podría ser que tu vocación vaya más como una vida célibe y verdaderamente te consagres mediante tu servicio al prójimo en un área tan importante, sobre todo en estos tiempos como es la medicina, ¿verdad? Así que pues eso es lo que te podría decir y animarte a que sigas haciendo la diferencia, viviendo en castidad y todo esto. Y no te tormentes por si no tienes, no puedes entrar a una vida consagrada formal. Hay otro tipo de consagración, ¿no? Ve las charlas esas que te digo, donde hablo sobre la vida célibe. Siguiente. Buenas noches, hermano. Quisiera preguntarte algo que me tiene un poco inquieto sobre las almas víctimas. ¿Alguien puede pedirle directamente a Dios ser alma víctima? ¿O Dios le elige especialmente por su cuenta? Las dos. No tanto pedir como decir, hazme una alma víctima. Yo diría que un alma víctima tendría que decirle, Señor, más bien las almas víctimas se ofrecen, no tanto pedir. Yo me ofrezco como alma víctima. Recientemente hablé con una hermana de un alma víctima, una chica española que está en proceso de beatificación, y ella se ofrendó. Y en secreto, hasta después de que murió todo eso, vieron por las cartas y su diario de que se había ofrendado por los sacerdotes. Entonces, en este sentido, yo creo que no es tanto de que tú le pidas ser alma víctima, sino como que te pongas a disposición y te ofrezcas. Señor, si me quieres tomar por alma víctima, listo. Quienes no entiendan esto de alma víctima, tengo como unas 2 charlas hablando de lo que significa ser alma víctima en mi canal de YouTube. Sigue diciendo, o Dios le elige especialmente por su cuenta, también puede ser iniciativa personal del Señor. Y cuando una persona siente que Dios le elige, ¿es común estar contándolo a los demás? No. Al menos por norma, un alma víctima, vean a esta chica española que les digo, no se enteraron, hasta después de que murió se enteraron por su diario. En principio, tampoco es que sea pecado el que se diga. Hay que ver los contextos de por qué se llega a decir, ¿verdad? Pero en general, las almas víctimas tienen un perfil bajo, ¿verdad? O busca ser discreto y callado en ese tema a los demás. Exacto. Agradezco mucho tu intención. Dios te bendiga. Vamos a la siguiente. Buen día. Contenta por tu recuperación. Porque sé que en un pequeñísimo trozo contribuí.
Tenemos 21 años de casado, mi esposo el mejor de todos, nos amamos, respetamos, entregamos una hija a Dios y nos ha dejado dos aquí. Oriéntame, en lo sexual no hemos podido ser plenos los dos. Yo no gozo jamás, él sí. A veces me frustro y he llegado a recurrir a juguetes que solo los usamos juntos y solo en el acto sexual. Yo creo que no es correcto. Él me dice que siendo la única forma de verme satisfecha y siendo solo en el acto conyugal, no es pecado. Dime tú. Vuelvo a repetir, estos casos son para llevarlos en dirección espiritual y ver los detallitos. Pero lo que yo me inspira a decir es, vaya nuevamente a la raíz de la sexualidad. La raíz de la sexualidad es quedar completamente satisfechos a nivel sensorial, sensitivo, físico como tal. No. Es que si despegamos la totalidad de la sexualidad vamos a tener problemas. Entonces, primero enfoquémonos en el sentido propio de la sexualidad, ¿verdad? Por ejemplo, el sentido de entrega. O sea, el saber que usted se está entregando a su esposo, más allá de si usted llega a un orgasmo, etc. El orgasmo espiritual en ese sentido tendría que ser bastante alto. Saber de qué usted se está entregando en donación a su esposo y él a usted, ¿no? Tengamos mucho cuidado en crear un culto al placer sexual, que no está mal, Dios lo puso. Y si hay formas de mejorarlo de manera ética y moral, hagámoslo, pero eso se tiene que ver en dirección espiritual para ver los detalles. Pero a mí me inspira a decir, cuidado con ver guiar no solamente inclusive la sexualidad, sino otros aspectos de la vida como la finalidad del placer último y máximo, ¿no? O sea, ayer que comí, tuve el placer máximo, pues, o siempre que comemos tenemos el placer máximo, no, porque pues a veces me toca comer cosas que no necesariamente me gustan, pero pues las como porque las necesito, etcétera. Entonces, cuidado con hacer una idolatría del placer, ¿verdad? Repito, se puede buscar, se puede mejorar si hay algún problema en esto, en la relación conyugal, eso se ve en dirección espiritual, pero cuidado con hacer una idolatría de esto. Siguiente, además de saludarte y desear que sigas avanzando en tu recuperación, me encuentro en casa con mi marido con una pregunta que no he sabido contestar del todo. ¿Cómo o por qué seguir formando parte de una iglesia que encubre faltas graves como la de la pederastía de parte de algunos sacerdotes? Ojalá pueda ayudarme con un poco de claridad en este respecto. Primero, si nos vamos al sentido común, ¿cómo poder ser usted misma cuando usted misma lleva miseria dentro? Empecemos por ahí, ¿no? Porque si vamos a tener contrariedad con las faltas ajenas, que ahorita voy para allá, pero empecemos. Qué curioso que yo dejo de ir a un grupo, dejo de ir a la iglesia, etcétera, por faltas. Pregunta, ¿tú tienes faltas? ¿Cómo es que convives contigo mismo teniendo faltas? No es una invitación al suicidio, pero en dado caso tendrías que suicidarte porque no tendrías que compartir ni siquiera contigo mismo porque tienes faltas, ¿no? Entonces, esto nos ayuda un poco ya desde esta perspectiva, cuando uno primero se ve, razonar con un poco más de humildad. Ahora, pasemos a lo siguiente. De que ha habido faltas por parte de malos obispos, clérigos, etcétera, desde luego. Y cómo actuar en esto, ver si la iglesia está haciendo algo al respecto. Y en este sentido, vaya al sitio del Vaticano y hay inclusive una sección de todos los pasos que se están haciendo. Al menos aquí en la iglesia de Estados Unidos, sí o sí, si alguien se quiere meter en cuestiones de evangelización, te piden, al menos aquí por ejemplo en Los Ángeles, una cosa que se llama el Virtus. Todo un curso de cómo tratar a menores de edad y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? O sea, ¿se pudiera estar haciendo más? Posiblemente. ¿Se pudiera estar haciendo las cosas mejor? Posiblemente. Pero ¿se están haciendo? ¿Se va en camino? Sí. Y la Iglesia Católica
es ejemplo, a diferencia de otras iglesias protestantes, de iniciativas del Estado, educación, deportivas, en donde también ha habido abusos, que no hacen nada o están haciendo muy poco. Entonces yo también tendría que ser justo, no tenemos que tolerar este tipo de comportamiento, pero no solamente en rasgarnos las vestiduras, ¿qué hacemos al respecto de esto? Y en esto hay que decir que la Iglesia Católica está haciendo bastante. ¿Verdad? Y no estoy hablando así como un fanboy, ¿verdad? Soy católico y por eso digo, no, métanse al sitio del Vaticano, a sus diócesis, y vea cómo hay programas. No, les cuento una que me dio mucho gusto. Me contactó una persona que su sobrina estaba recibiendo mensajes acosadores por parte del párroco de la comunidad. Esta persona vive aquí en Estados Unidos. La sobrina vive en otro país. Pero cuando recibí el mensaje creí que la sobrina estaba acá. Investigué en el lugar de donde Estados Unidos vive, hablé a la diócesis y se pusieron a disposición bastante bien. Sí, cuenta con nosotros, díganos quién es el sacerdote, etc. Ya salió que pues se aclaró de que no era de aquí, que estaba en otro país, y la diócesis de aquí, de Estados Unidos, se pudo haber ok, no es uno de nuestros sacerdotes, listo. No dijo que nos diga cuál es la diócesis y la parroquia allá en ese país, y desde nuestra diócesis de acá a Estados Unidos hablamos a la diócesis de ella para que empiece el proceso. De ese tipo de cosas uno no las aplaude. Nomás nos quedamos con los abusadores y todo eso cuando vemos que hay gente en las diócesis y en las parroquias y todo eso que no solamente están dispuestos a asumir la responsabilidad si está habiendo algún tipo de acusación, sino hasta acusaciones que no les tocan, que ya se podrían lavar las manos, pero dicen, no vamos a dejar a esta niña sola. Vamos apoyándola nosotros mismos, contactando a la diócesis a la que pertenece. Entonces, son perspectivas que a veces uno no escucha, ¿verdad? Opinión de un hombre de 42 que sirve en iglesia pero no se esfuerza a buscar pareja ni a consagrar. Pues yo no veo ningún problema, yo tengo 40 años, acabo de cumplir 40. Y bueno, ya la vía consagrada está cerrada para mí en el sentido de discernimiento, que ya lo he visto. Solamente a mí me quedaría vida célibe y matrimonio. Pero siempre mi postura es santificar el momento presente. Dice la Sagrada Escritura que si es fiel en lo poco, será uno fiel en lo mucho. Yo no tengo ansiedad en ese sentido científico, o más que científico, procuro santificar, sería con más humildad, santificar el momento presente. Por ende, a su momento, Dios, yo sí confío mucho en que Dios, si quiere que me case, pondrá a la persona y se harán las cosas, o si quiere como célibe, o chance y me agarra la muerte así como soltero y punto. Pero me quedo tranquilo de que se santifica el momento presente. O sea, que yo no estoy así como que... No lo veo mal en el hecho de que no estés buscando ni pareja, ni consagrarte. La cosa es que estás buscando ser santo en el momento presente. El que es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho. Dice... Bueno, no voy a decir el nombre, ni la ciudad. He tomado la decisión de no inyectarme por la remota conexión que tienen los piquetes con el crimen de la interrupción del embarazo. Qué bien que cuido todas las palabras para no decir las que son. Y porque no veo conveniente que alguien de mi edad, 22 años y buen estado de salud, lo necesite. Y de hecho creo que podría hacerme más daño que mal que se busca evitar. A ver, si no va al grano la voy a saltar porque ya también he hablado mucho con esto de la vacuna. Te consulto para preguntarte si sería lícito, de acuerdo con la moral católica, obtener un certificado de inyectado sin estarlo. No, sería mentira. Para evitar presión y conflictos con mi universidad o próximamente con cualquier grupo o institución que se le ocurra imponer ese certificado para entrar, inscribirse o lo que sea a cualquier lugar. Per se, no. Per se es mentir, es estafar de alguna manera. Entonces, si no te la quieres poner, todo esto está perfecto, estás en tu derecho, pero asume las consecuencias de ellos.
Consecuencias injustas, muchas de ellas, sí. Yo no estoy de acuerdo en muchas cosas que se están poniendo, y eso que yo no tengo problema con la vacuna. Entonces, pero son injustas, pero bueno, cada decisión que tomamos tiene sus consecuencias. Entonces tú asumes las consecuencias por no inyectarte, punto. Que son consecuencias frutos de un acto injusto, sí, pero pues, ¿qué quieres? Salvo alguna cuestión de vida o muerte, por ejemplo, en el caso de los migrantes, que ustedes tienen que tener un número de seguro social para trabajar falso. O sea, pero si literalmente ahí no sería desahuciar, casi una condena casi de muerte. No estoy diciendo que esté bien, está mal, pero, pero puede tener un tipo de matización, ¿no? En cuanto a los indocumentados, por ejemplo, que pasan, depende de sus casos, pero hay casos verdaderamente extremos en donde no atraviesan indocumentados porque quieran violar la ley, sino simplemente porque no les han dado un tipo de visa o porque no califican para uno de ellos o no le han dado el refugio, etc. Entonces, el estatus de refugiado. De que hay matizaciones morales, sí, pero personalmente en este caso de la vacuna, imagínate, ha habido actos heroicos, ya lo he mencionado, sacerdotes que no han estado de acuerdo con la vacuna, pero todo sea para que los dejen entrar a los hospitales, a los hospicios y todo esto, se han vacunado. Entonces imagínate tú cómo quedas en querer sacar un certificado falso de vacunación cuando otros, igual que tú, que no se han querido vacunar, antes se vacunaron para seguir, o sea, es decir, para servir, en este sentido, a su prójimo como estos sacerdotes. Porque ellos pudieron pensar, bueno, pues uno falso para meterme su conciencia y les dijo que no, ¿no? Dice, sé que mentir es un pecado, pero también entiendo que una ley, cuando es injusta, impone el piquete para gozar derechos de los que normalmente gozaba antes de la pandemia sin ningún inconveniente. No es necesario obedecerlas, ¿sí? Las leyes injustas no necesariamente se deben de obedecer, pero, repito, el certificado no solamente va a calificar para cuestiones de derechos personales, por así decirlo, o derechos constitucionales, sino del bien común. O sea, por ejemplo, aquí en Los Ángeles, se tiene que pedir ese comprobante para gimnasios, para restaurantes y cosas así. A mí me pareció injusto. Yo le dije al alcalde aquí de Los Ángeles, que algunas veces me ha respondido. Yo le dije, me parece injusto. También me parece injusto que no la pongan. ¿Qué sería algo intermedio? Que le den derecho a los negocios a pedirlo si ellos lo necesitan. Entonces, no es injusto per se pedir un comprobante de vacunación, ¿no? Porque también hay establecimientos que tienen el derecho de decir, yo solamente quiero tener seguridad de que los que entren aquí sean vacunados. Entonces yo digo que tiene que haber algo intermedio, que se pida el certificado de vacunación para aquellos establecimientos que quieran usarlo y que quieran pedirlo. Evidentemente asumen la responsabilidad, la consecuencia de que les bajen los clientes económicos, bueno, pero ellos quieran. Lo que no estoy de acuerdo es que se imponga. Entonces yo no creo en este caso específico no creo justificable el desobedecer una ley injusta, porque no en todos los casos se puede ver esto de pedir un certificado de vacunación como un acto per se injusto. No, yo no lo veo así. Entonces, sigo en un momento de discernimiento para que, dada la oportunidad, obtener un certificado de algo que no hice. No, yo personalmente no. Si me preguntas, yo no lo haría. No. Y menos, te repito, cuando ya tengo testimonios. Por ejemplo, si yo no me quisiera vacunar, yo ahorita no estoy vacunado. Porque necesito ver qué es realmente lo que tengo en mi sintomatología. No me voy a afectar de más esta parte, pero no tengo problema en el hecho per se de vacunarme como tal. Ahorita simplemente es una decisión prudencial, además de que tengo la inmunidad natural por la infección que tuve. Entonces,
Eh, pero si me tuviera que vacunar, si decidiera no vacunarme y me están restringiendo algunos derechos y todo esto, por ejemplo, el que me evitaran poder evangelizar y todo esto, por el bien de las almas, yo hago lo mismo que los sacerdotes, antes me vacuno y listo. Pero yo no voy a andar con un certificado falso. O si lo haces, al menos espera que las consecuencias legales que puedas tener con eso, que ya han metido a gente a la cárcel por falsificación de esos documentos, pues que estés dispuesto a pagar por eso. Buenas tardes, Cristian. Primero que todo, bendiciones. Te quería pedir un pequeño favor. ¿Podrías en alguna de tus charlas mencionar una propuesta sobre un acto que pienso que es muy bueno? Me refiero más que todo a las personas que hacemos deporte y sentimos dolor. Viendo uno de sus últimos videos me di cuenta que dijiste que podíamos ofrecer nuestro pequeño sufrimiento para cortar el tiempo de las almas del purgatorio, si no mal recuerdo. Entonces te pido que le digas a las personas más que todo que hagan ejercicio, que ofrecen, me imagino, ese dolor pensando y cada vez que se vaya a hacer a las almas y a Dios como Paco de sus consecuencias de pecado. Es simpático el mensaje pero eso, por ejemplo, Santa Teresita, cuando yo estaba muy mal de la tuberculosis y todo eso, a veces se levantaba con nada, sin fuerza, daba un pasito, 2 pasitos y se regresaba, no podía dar más. Y esos 2 pasitos los ofrecía por los misioneros que estaban cansados en alguna selva, etc. Yo creo que esos actos de ofrenda de la vida cotidiana tan sencillos hacen sonreír a nuestro Señor. El hecho de actos tan sencillos como hablar de la comida, comer algo que no necesariamente me gusta y comérmelo con gusto, no solamente comérmelo con una carota, sino con gusto y ofrecerlo eso al Señor por el bien de otros. Yo creo que eso le ha de gustar mucho al Señor. Dice la siguiente: Dios lo bendiga, hermano, disculpe la molestia. ¿Es pecado cuando una mujer renta su vientre y da vida a un niño y es vendido a una pareja gay? La concepción asistida, vientres de alquiler, todo esto es inmoral, porque es instrumentalizar la dignidad del ser humano. Y ya deje de decir la pareja gay o no es gay, heterosexual. No podemos instrumentalizar al hijo porque un hijo no es un derecho, siempre es un don. Nadie tiene derecho de tener un hijo, es un don de Dios. Y en el caso de la adopción, no es derecho ni de homosexuales ni de heterosexuales. El derecho es del niño a recuperar lo que perdió, un padre y una madre. No podemos usar a un ser humano como si fuera una cosa o como si fuera un objetivo. Aquí anhelo ser padre y todo eso, y lo busques de maneras inmorales. No. El don siempre tiene que venir de acuerdo al orden que Dios ha puesto. Vientres de alquiler, fertilización in vitro, todo eso es inmoral. Hola Cristian, disculpa la molestia que me atrevo a escribirte. Quería ver si me puedes orientar. Yo soy la única en mi familia que practica la fe católica. Frecuento los sacramentos y trato de vivir según los mandatos del Señor. Para no hacer, estoy muy largo. De hecho, lo hiciste un poquito largo, pero voy a ver si me entero con las primeras palabras. Todos, excepto mi hermana, en mi familia practican algo no de Dios. Ya sea que usan cristales, brujería, hacen o van a limpias, leer cartas, todo eso. Mi familia inmediata y extendida, yo vivo con mis papás, mi hermana mayor y mi hermana menor, y veo cosas que traen y sé que contaminan aquí la casa. Pero también estoy aquí porque nadie cuida a mi papá. Mi hermana y yo cocinamos y pasamos un poco de tiempo con él. Él trabaja y también es alcohólico. Se puede cuidar solo, pero mi mamá y él tienen mala relación y mi hermano menor siempre anda con la novia. No sé si haré bien, ya estoy leyendo todo, pues ya de una vez.
No sé si haré bien en quedarme o me debo de salir. Bueno, lo voy a parar aquí. Ya al menos salió la pregunta. No sé si hay más detalles, pero lo dejo hasta aquí. A ver, yo creo que es una cuestión nuevamente de dirección espiritual, de discernir más detalles. Las dos opciones pueden ser bien. Es decir, quedarse para hacer luz dentro de las tinieblas, porque, repito, mucha gente ve un entorno malo y ya nada más se va, y se va. Y por eso brincan aquí, brincan allá, etc. A ver dónde encuentran el lugar santo, perfecto y todo. Pues no. Entonces, yo creo que muchas veces el Señor nos pide hacer luz ahí en las tinieblas. Ahora, si esas tinieblas son más fuertes, están ganando ya a nivel personal, pues muchas veces es bueno, prudente, mejor retirarse. Retirarse, en este caso irse con su hermana a vivir otra parte, para fortalecerse y chance y después volver a regresar ya más fortalecidas. No sé, yo no le daría una respuesta más que vaya a dirección espiritual y vea con detalles esto, pero sí que vea que tanto quedarse como irse pueden ser voluntad de Dios en ese contexto, porque ustedes no están participando estrictamente hablando de todas estas supersticiones que tienen y todo. Entonces, sí diría que lo discernieran en dirección espiritual, lo discernieran en oración, le pregunten tal cual como me pregunta a mí, pregúnteselo al Señor, qué es lo que Él quiere, quedarse ahí con toda la incomodidad un poco de esto, para servir como están sirviendo hasta el momento, para chance y ustedes sean causa de conversión de su propia familia, o chance, y Dios les pide más bien que se salgan y que a la distancia hagan lo que puedan hacer por su familia, ¿no? Entonces, eso es lo que podría decir. Dice, yo estoy formando un grupo de música para hacer música católica. Lo estamos haciendo con mi novia y estamos más o menos planificando nuestro matrimonio en el cual queremos dedicarnos a ella. Y yo de lleno a eso. Lo estamos intentando hacer dentro de la voluntad de Dios y con la rectitud, con toda la rectitud del mundo. Por eso nos hemos conectado a los cursos de... esto no sé si mencionó. Bueno, sí lo mencionó porque finalmente ya he hablado de este tema. De Mauricio Artieda, de Catholic Link. Pero vemos que tú no estás de acuerdo con él. Y para nosotros siempre tu opinión ha sido muy importante. Por eso te quería hacer esta pregunta. Si yo soy músico y tengo todos los recursos para vivir de la música y ya estamos planteando las bases, los recursos, las estrategias, etcétera, para vivir de la música, ¿te parece que es mejor hacer música secular que música católica? Entiendo que haciendo música secular tenemos un camino mucho más fácil, pero estamos dispuestos a dar la lucha por hacer música católica, sino que escuchando tus opiniones, lo que no estamos planteando es entonces hacer música secular. Te planteaba esto para, por favor, oír tu opinión. Seguramente ya habrás escuchado, y si no, escucha el comentario que hice sobre esto de Catholic Link. Y mencionaba a Mauricio Artieda, porque gracias a Dios ha tenido una actitud por parte de él madura. De hecho, hemos tenido una entrevista juntos y él sabe que él no está de acuerdo conmigo, ni yo con él. Cada quien da sus razones, pero tan amigos, o a lo menos tan cordiales en el trato, ni él le corre ni yo le corro a la diferencia. Entonces, si no lo has visto, velo. Creo que por finales de septiembre, principios de octubre hice ese video, ese live. Lo segundo, puedes hacer las dos cosas. Yo no veo una limitante de que pueda ser secular y católica. Mi problema con lo católico es que cuando uno lo plantea como la fuente de los recursos, etc., es muy fácil pervertir la obra de evangelización y empezar a que la finalidad sea el dinero y no la evangelización per se. Por eso yo digo, quien se quiera dedicar a tiempo completo a la evangelización tiene que estar dispuesto a escuchar aquello que lo que le dijo Jesús a aquel joven que le dijo: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Es decir, dedicarme a evangelizar completamente. Jesús le dijo: las zorras tienen madriguera y los pájaros tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde reclinar la cabeza. En pocas palabras, evangelizador que quiera evangelizar a tiempo completo, que no esté dispuesto a no tener dónde reclinar la cabeza, no se dedica a tiempo completo a la evangelización. Es casi seguro que tarde que temprano va a llegar un momento en donde la va a pervertir por dinero.
Entonces, puedes hacer las dos. Además, tengo un punto. Yo no soy de estos puristas que la música secular, música del diablo, etc. Hay alguna que sí, ¿no? Y hay alguna cosa pervertida. Yo soy muy... yo escucho bastante música secular, bueno, entre comillas, bastante. Sobre todo más la antigua. Y son temas hermosos, lindos. Vamos, yo he hecho reflexiones sobre letras de canciones, ¿no? Entonces, yo digo que hasta se necesita católicos haciendo música secular. Buena a nivel de forma, pero también de fondo. Y en este sentido, estarías también evangelizando mediante tu trabajo secular. No te estarás dedicando estrictamente a la evangelización, pero no podemos decir que no estés evangelizando. Lo estás haciendo mediante tu oficio, que este sería música secular. Aunque te repito, no veo ningún problema en que hagas las dos. Quizá priorice la secular y en tus ratos libres hagas algo católico, ¿va? Entonces, te digo, mi problema es de que si uno se va a dedicar a la evangelización a tiempo completo, que esté dispuesto a cuando el Señor lo vea bien, no tener ni dónde reclinar la cabeza. A veces llega más. Y ese más, también lo he dicho, a mí, no toda donación que me llega a mí, lo invierto para mí. La paso a otro evangelizador o a causas de evangelización, de pobreza, o para ayudar a los pobres, etcétera, etcétera. O sea, las donaciones que yo recibo no quedan siempre para mí. Es un ejercicio que uno, dentro de la oración y que va abriendo su discernimiento, uno se da cuenta que el Señor le pide que a veces lo que uno recibe no es para quedárselo, sino para darle salida a otro más necesitado. Que uno se lo quisiera quedar, desde luego, porque a veces uno está en necesidad. Pero precisamente si uno se dedica a tiempo completo a la evangelización, no tiene que estar velando tanto por uno, ¿no? Siguiente, a ver cómo vamos de tiempo. Ya va a ser la 1:30. Okay. Bueno, me dice esta persona que trabaja para esta compañía Lego, de los cuadritos esos que hacen cosas, y que se está metiendo mucho en la ideología de género con los empleados haciendo cursos. Incluso que ya hicieron juguetes LGBT o sin género. Y que se siente incómoda sin seguir trabajando ahí. Materia para dirección espiritual y oración. Órelo con franqueza. Pídale al Señor qué tengo que hacer. Véalo con un buen director espiritual y tome una decisión. Porque volvemos a lo mismo. Es la misma, si se fijan, es algo casi siempre lo mismo. Las dos pueden ser. El Señor le pide quedarse ahí y hacer luz en las tinieblas. O le puede decir, sálgase, no coopere ahí y consígase otro trabajo. ¿Qué quiere? Eso consúltelo con el Señor en oración y si tiene dirección espiritual le puede servir. Pero yo no veo ningún mal en que se pueda quedar en las dos, porque en las dos puede ser una diferencia. Pero repito lo de San Vicente de Paúl, hacer el bien que Dios no quiere es terminar haciendo el mal. No basta hacer el bien, hay que hacer el bien que Dios quiere. Entonces, ¿cuál es el bien que Dios quiere? No el que aparece, porque en teoría aparece decir, sálgase de esa empresa y ya no trabaje ahí. Pero usted está ahí adentro. Puede quizás hacer algún tipo de diferencia, con paciencia, claro, sin estar buscando resultados así express. No sé, órelo, disciérnenlo. Bueno, me faltan todavía un rato más de preguntas y quiero, antes de que empiece el año, terminar con esto. Creo que voy a hacer otra sesión más tardecito. ¿Debería reaccionar una persona que su pareja constantemente se duerme en misa? Pues primero revisando si no tiene un problema físico y si es adulto y por vicio o por lo que sea lo hace eso, pues respetar su proceso también, ¿no? Digo, ya si está roncando y medio molestando a la persona, pues ya si lo despierta alguna cosa, no sé, pero más allá no sabré decirle. Y sin más, pues bueno, vamos a terminar con una oración.
Vamos a hacer el Ave María en griego. Haire María que haritomene, ho Kyrios metasu, Eloquemene isigina isica, Eloquemenos o carpos, tescoelías su Jesús. Hagia María meterteu, presbio de hipergemón, tonja martolón, nunca y antejora, tutanato gemón. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces más tarde me contacto para una sesión más de preguntas y respuestas, esperando poder ya finalizar con lo que tengo aquí acumulado de todo esto. Que Dios les bendiga.